Bienvenidos a una nueva inversión en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente denso. Mucho. Es un estudio de un autor llamado Joshua que se titula El pan de este día. Y el tema central es de los que remueven los cimientos, la soberanía absoluta de Jesucristo. Ajá. Pero no como algo abstracto, sino en algo muy concreto. El plan de redención y sobre todo la elección de su equipo, los apóstoles, que ya de por sí es un tema fascinante. La propuesta de Joshua es como poco radical. Sostiene que la salvación no es un esfuerzo nuestro, ni siquiera una colaboración, sino un plan diseñado y ejecutado de principio a fin por una sola figura, Jesucristo. Todo el peso recae en él. Exacto. Y todo el argumento pivota sobre una frase del Evangelio de Marcos. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y la clave, claro, está ahí, a los que él quiso. Exacto. Y esa pequeña frase es la puerta de entrada a un laberinto de ideas, fascinantes. La misión que nos propone este texto es explorar qué significa de verdad que la iniciativa sea puramente divina. Claro, porque las implicaciones son enormes. Totalmente. Si lo piensas, si la elección de una persona para seguir a Dios no depende de su currículum, ni de su bondad, ni siquiera de su propia decisión inicial, ¿qué pasa con nuestras ideas sobre la libertad? ¿O sobre el propósito? Todo se tambalea un poco. Sí. Así que vamos a seguir el razonamiento de Joshua en 3 pasos. Primero, ¿por qué era necesaria esta elección divina? Segundo, ¿cómo se manifestó en la selección de un equipo de hombres, digamos, bastante peculiar? Peculiar es un buen adjetivo. Y por último, ¿qué significa ese mismo llamado hoy en día? Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la primera idea potente me ha dejado pensando. Joshua afirma que, después de la caída, la humanidad perdió su libertad real. Sostiene que la voluntad humana quedó, y cito, sometida al adversario. A ver, que me aclare. Cuando el autor dice sometida, ¿a qué se refiere? ¿Es que una persona es literalmente incapaz de elegir el bien o es más una tendencia? Es una pregunta clave. Según la lógica del texto, es más que una simple inclinación. Pensemos en una brújula rota. Vale. La aguja todavía se mueve, parece libre, ¿verdad? Pero siempre apunta al sur magnético equivocado en lugar de al norte verdadero. Da igual cuánto la gires, su naturaleza interna la obliga a señalar mal. O sea que está viciada de origen. Eso es. Joshua plantea que la voluntad humana tras la caída quedó así, libre para elegir entre un montón de opciones, pero todas dentro de un sistema que al final se aleja de Dios. No puede por sí misma recalibrarse. Entiendo la analogía. Entonces, si la brújula está rota, ¿cómo se arregla? Y aquí es donde el texto da un giro. Cito de nuevo. Por eso Jesús eligió, no para imponer una tiranía, sino para restaurar la verdadera libertad. Ahí está lo contraintuitivo. Totalmente. Normalmente asociamos elegir por alguien con quitarle libertad, no con dársela. Claro, y ese es el núcleo del argumento. El llamado de Jesús desde esta perspectiva no es una invitación a alguien que es libre de tomar cualquier camino. Es más bien como un médico que administra un antídoto a alguien paralizado por un veneno. El paciente no puede moverse, así que la acción del médico no le quita la libertad. Es el acto que se la devuelve. Ah, qué buena imagen. El llamado es la causa de la libertad, no una pregunta a alguien que ya la posee. De hecho, Joshua lo conecta con Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El llamado es el acto de liberación. Vale, lo pillo. Así que el texto lo presenta no tanto como una invitación educada, sino casi como una operación de rescate. Justo. De hecho, Joshua establece un contraste muy claro con esa figura del ladrón de la que habla Jesús en el Evangelio de Juan. Sí, el que viene a hurtar, matar y destruir. Y desglosa ese ataque en 3 niveles, que es muy gráfico. ¿Cómo? Dice que el adversario hurta la voluntad, la brújula rota, desviándola de su propósito. Luego mata la esperanza. Y finalmente destruye los principios divinos en la persona. Una demolición en 3 fases. Exacto. Y frente a eso, el llamado de Cristo es la intervención de emergencia para contrarrestarlo todo y dar vida en abundancia. Es el dueño entrando en escena. Fíjate que el texto recuerda cómo los espíritus inmundos reconocían esa autoridad. ¿Cierto? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. No le preguntan si puede, dan por hecho que ha venido a ejecutar una sentencia. Entiendo la teoría, pero ¿cómo se ve eso en la práctica?
Porque si Jesús buscaba gente libre y restaurada para un plan perfecto, el equipo que eligió, en fin. Es sorprendente, sí. Hablemos de los 12. Francamente, parecen un desastre con patas. Un desastre con patas es una forma bastante acertada de describirlo, y el texto de Josué se recrea en ello, precisamente para reforzar su argumento. Claro. No eran una élite, ni mucho menos. A ver, repasemos el casting. Tienes a Simón, al que Jesús apoda Pedro, la roca. Un tipo impulsivo donde los haya. Apasionado, capaz de caminar sobre el agua por fe y de sacar la espada en el huerto por pura visceralidad. Luego están Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Que el apodo ya lo dice todo. El texto los califica de celosos y severos, los típicos que pedirían que cayera fuego del cielo sobre una aldea que no los recibe bien. Y la cosa no mejora, ¿eh? En el mismo grupo mete a un recaudador de impuestos, Mateo. Un colaboracionista con Roma, vamos. Visto por todos como un traidor. Y junto a él, a Simón el cananista, que era un celote. O sea, un nacionalista radical, un guerrillero que abogaba por la insurrección violenta para expulsar a los romanos. Es que es difícil imaginar un grupo de trabajo más disfuncional. Pones a un prorromano y a un antirromano a compartir el pan cada día. Exacto. Es una mezcla explosiva. Y el texto subraya que esa es precisamente la prueba. ¿La prueba de qué? La idea es que la gracia y el poder de Dios se manifestarían a través de estas vasijas de barro, para que quedara clarísimo que la solidez del proyecto no venía de la calidad del material, sino del alfarero. Que la dinámica de ese grupo funcionara ya era un milagro en sí mismo. Totalmente. Y esto nos lleva al caso más extremo y complejo de todos, que el texto no evita: Judas Iscariote. Aquí es donde mi cabeza empieza a dar vueltas. Normal. Si Jesús sabía desde el principio quién era, como dice el texto, ¿por qué incluirlo? ¿No es un poco cínico darle poder a sabiendas de que te va a traicionar? ¿Qué dice Josué sobre la ética de esa decisión? Esa es la pregunta del millón, y el texto la aborda sin rodeos. La perspectiva de Josué es que no fue un error de cálculo, ni una sorpresa. Fue deliberado. Deliberado. Y esto nos obliga a hablar de lo que el texto llama soberanía y designio eterno. Cuando habla de soberanía no es solo estar al mando. Pensemos en un gran maestro de ajedrez jugando contra un novato. Vale, me gusta la analogía. El maestro conoce todos los movimientos posibles del novato antes de que los haga. No le obliga a mover una pieza, pero sabe cómo cada posible movimiento encaja en su propia estrategia ganadora. La victoria del maestro es inevitable. Es inevitable, pero no porque anule la libertad del novato, sino porque su conocimiento y estrategia trascienden por completo las decisiones del otro. Entiendo. El maestro de ajedrez no fuerza la mano, pero usa los movimientos del novato para su propio fin. Exactamente. El texto dice algo muy específico, que Jesús dejó ser sin forzar su voluntad. La traición de Judas fue una acción de Judas, fruto de su propia decisión. Pero esa acción, desde la perspectiva del diseño eterno, estaba ya contemplada y enmarcada dentro del plan de redención. Era una pieza necesaria, aunque terrible, para que se cumpliera el sacrificio. O sea que la presencia de Judas no es una contradicción del plan, sino una parte integral y misteriosa del mismo. Justo. A todos, incluido él, se les dio la misma autoridad y el mismo llamado inicial. La respuesta a ese llamado fue lo que marcó la diferencia. De acuerdo. Hemos hablado de la teología de la libertad y del ejemplo histórico de los 12. Pero, ¿cómo aterriza Josué todo esto en el presente? ¿Este llamado del que habla sigue ocurriendo hoy? Totalmente. El autor insiste en que no es solo un evento histórico, el llamado sigue vigente. Pero, ¿no se tratará de lo mismo? No se trata de repetir ritos o tradiciones. La esencia del llamado actual, según el texto, es hacer su voluntad dejando la nuestra. Y aquí es donde el concepto de la voluntad redimida cobra todo su sentido. Explícame eso. Porque voluntad redimida suena muy teológico. ¿Hay alguna forma de entenderlo mejor? Sí. Siguiendo con las analogías, podríamos pensar en un ordenador que tiene un virus muy profundo en su sistema operativo. Ok. Antes de la limpieza, cualquier cosa que intentas hacer, cualquier programa que abres, acaba corrompido. El sistema está comprometido. Entendido. La redención de la voluntad, según el texto, es como pasarle un antivirus potentísimo. No borra el sistema operativo, no te quita la capacidad de decidir.
Lo que hace es limpiar el virus y restaurar el sistema a su estado original. Ah, o sea que de repente tienes el poder real de decir no al programa malicioso. Eso es, al pecado, y de ejecutar las órdenes correctas. La voluntad no fue anulada, fue liberada de su esclavitud. Me gusta esa analogía del ordenador. Entonces, la salvación sería como el antivirus que no solo limpia el sistema, sino que se queda para protegerlo. Y a partir de ahí, cómo se vive. Josué usa una metáfora muy bonita de una puerta, ¿verdad? Sí, y es la clave para entender la vida práctica del creyente. Cita a Jesús en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es una imagen de libertad y movimiento, justo, y el autor la desglosa de una forma muy clara. A ver, desglosémosla. ¿Qué es entrar y qué es salir? Entrar, según Joshua, significa entrar en comunión personal e íntima con Él. Es la parte de la relación, de la dependencia, de cargar las baterías espiritualmente, por así decirlo. El tiempo a solas. Eso es. Pero la vida cristiana no se queda ahí, en un monasterio interior. Por eso es crucial el salir. Salir significa ir al mundo a manifestar su reino. Es la misión, el servicio, la acción. Usar la energía que has acumulado al entrar. Exacto. No es una vida de clausura, sino un ritmo constante entre la comunión y la misión. Entrar para cargar, salir para actuar. Me parece muy claro. ¿Y lo de hallar pastos? Hallar pastos es encontrar el sustento para todo ese viaje. Es la promesa de que en ese ciclo de entrar y salir nunca te faltará el alimento espiritual. El sustento. Sí, y se encuentra tanto en la intimidad como en la obediencia. Es una vida sostenible, no un sprint que te deja sin aliento. Entrar y salir. Es una imagen muy activa, muy dinámica. Nada que ver con quedarse quieto. Y el texto termina con una afirmación teológica. Bueno, muy audaz sobre quién nos permite vivir esto. Sí, y es la culminación de todo su razonamiento. El motivo por el que esta dinámica es posible es que la fuente del llamado, la puerta, no está lejos, no es una voz distante. Entonces, ¿dónde está? Y aquí Joshua hace la afirmación más fuerte de todo el estudio. Identifica a las personas de la Trinidad como una sola. Él no está lejos. Él es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el mismo Jesucristo, el único Dios, que desde la eternidad vino y nunca se fue. Es una afirmación muy potente. Lo es. Si Cristo es una presencia interna y constante, el llamado deja de ser un evento pasado para convertirse en una realidad continua, un diálogo permanente. La soberanía de Dios no se manifiesta solo en un acto inicial, sino en su presencia que nos capacita cada día para vivir ese ritmo de entrar y salir. El maestro de ajedrez no solo está jugando la partida, sino que te está susurrando los movimientos desde dentro. Vale. Vamos a intentar resumir las ideas clave de este análisis del texto de Josué. El primer gran clic que propone es que la salvación y el llamado son un acto soberano de Dios, una operación de rescate, no un mérito nuestro. Eso es fundamental. Segundo, que la elección de ese equipo de apóstoles tan imperfecto se presenta como la prueba definitiva de que todo se basa en la gracia y el poder de Dios, no en el currículum de los elegidos. Justo. Y por último, que el llamado hoy es una invitación a una vida dinámica, una libertad para entrar en comunión y salir a actuar, todo sostenido por una presencia divina que, según el autor, ya vive dentro de nosotros. Creo que es un resumen perfecto. Y quizás la mejor síntesis de todas la ofrece el propio texto, en la oración con la que concluye. Funciona como una reflexión final que lo ata todo. Adelante. Jesucristo, tú eres el único Dios, el que subió al monte y llamó a los que quisiste. Hoy nos llamas a nosotros, no por nuestra bondad, sino por tu gracia. Gracias porque no nos dejaste en la tiranía del pecado, sino que viniste y permaneces como Espíritu Santo en los que te aman. Danos el valor de dejar nuestra voluntad para hacer la tuya y la libertad de entrar y salir contigo en verdadera comunión. Que tu reino se manifieste en nosotros como lo hiciste en los 12. Amén. Para terminar, como siempre, dejamos un par de preguntas en el aire extraídas del propio material. La primera es, si, como afirma Josué, Jesucristo es el Espíritu Santo que mora en nosotros y nunca se fue, ¿cómo cambia eso nuestra idea de ser llamado por Él? ¿Es una invitación que llega de fuera o es más bien una revelación interna de una presencia que ya está ahí?
Y la segunda, que nos devuelve al corazón del misterio de este texto. ¿Por qué Jesús permitió que entre los dos estuviera Judas, a pesar de conocer de antemano su traición? ¿Qué nos enseña esto sobre la soberanía de Dios, la libertad humana y el propósito eterno de la redención? Todo ello, según el autor, centrado en una sola persona, Jesucristo.